impartida por la doctora Blanca Estela Chávez Sandoval, quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La doctora Chávez cuenta con estudios de doctorado en Ciencia e Ingenierías Ambientales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Participa activamente en la impartición de diversos cursos de licenciatura y posgrado tanto en la Unidad Azcapotzalco e Iztapalapa, como en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Démosles un fuerte aplauso a la doctora Blanca Chávez. Bueno, pues como ya lo dijeron, la charla es acerca de la obtención de biodiesel a partir de levaduras utilizando agua residual pretratada como medio de crecimiento. Bueno, pues todos sabemos que a partir de la revolución industrial y por la explosión demográfica, la demanda de energéticos de combustibles no renovables se ha incrementado y esto ha provocado un desabasto, ha provocado que suban los precios, provoca las guerras, bueno. Entonces, necesitamos fuentes nuevas de estos energéticos que además reduzcan el impacto ambiental y que en muchos casos no tienen remediación, ¿no? Como el calentamiento global, el cambio climático y todo lo que implica utilizar combustibles fósiles. Principalmente por plantas oleaginosas. Sin embargo, por su capacidad calorífica es imposible que sustituya el diésel. Lo que se hace es que se ponen porcentajes de biodiesel con porcentajes de diésel, pero además la mayoría de las plantas que se utilizan son de consumo humano. Entonces, además es otro problema, porque necesitamos asegurar la alimentación en la población. Entonces, el utilizar maíz o utilizar semillas comestibles, eso implica que ya no se van a alimentación, se van a biocombustibles. Y eleva los costos. No sé si ustedes recuerden que por ahí del 2010 subió el precio del maíz porque Estados Unidos y Argentina principalmente y Brasil son los mayores productores de bioetanol o biodiesel a partir de maíz. Entonces, pues esto es un problema. Entonces, ¿qué se ha hecho? Estamos empezando a utilizar otro tipo de cultivos que no sean de consumo humano. Y bueno, por lo que escuché toda la mañana estuvieron hablando acerca de biodiesel a partir de jatropha. Sin embargo, aunque no sean el cultivo en sí no sea alimenticio, las tierras de cultivo se podrían estar ocupando para alimentos. Y entonces tenemos otra opción que es obtener el biodiesel a partir de microorganismos que no son alimento, que no ocupan tierras de cultivo y que además podemos tendríamos muchas más ventajas que ahorita les voy a ir explicando. Entonces, tener esas fuentes de producción de biodiesel que no provoquen ni a mediano ni a largo plazo un desabasto alimenticio, esta alternativa es a partir de microorganismos. Las levaduras tienen perfiles lipídicos diferentes. Tenemos diferentes tipos de levaduras. La que todos conocemos es la Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? ¿Se acuerdan? La del pan, que huele tan rico el pan por esa levadura. Esa levadura la aislaron de la cerveza, entonces es la que fermenta el alcohol, ¿no? Entonces, esa es una levadura que se ha utilizado durante muchísimos años y que además se utiliza a gran escala. Imagínense que nosotros podemos escalar los cultivos en bioreactores y si esos bioreactores tienen agua residual, además tratamos el agua residual, ¿no? Por ejemplo, las microalgas capturan CO2 del ambiente, quitan los nitratos y los nitritos del agua residual, entonces tendríamos agua limpia y además tendríamos biomasa para biocombustibles.
Otra cosa importante es, bueno, esta es una diapositiva para explicarles precisamente cómo han ido evolucionando los biocombustibles. Tenemos los fósiles, después tenemos los de la primera generación que utilizan plantas comestibles, los de la segunda generación que ya no son plantas comestibles pero utilizan tierras de cultivo, los de tercera generación que son como las microalgas, por ejemplo, y los de cuarta generación, ya estamos en la cuarta generación, son microorganismos genéticamente modificados. Imagínense que tenemos una alga o una levadura que crece muy rápido y otra que produce muchos lípidos. Si pudiéramos juntar sus genes en la que crece muy rápido de la que produce muchos lípidos, entonces ahí estaríamos ante los biocombustibles de cuarta generación, que son ya microorganismos genéticamente modificados. Bueno, como antecedentes, aquí nosotros en el Laboratorio de Análisis de Procesos de la UAM Azcapotzalco realizamos estudios de producción de lípidos, cinética de crecimiento y obtención de biodiesel a partir de 4 cepas de microalgas. Y empezamos, este es el primer estudio, con levaduras. En el Instituto Politécnico Nacional desarrollan biocombustibles a partir de microalgas en aguas residuales, pero aquí no están pretratadas, es así el agua residual tal cual. Y en la UNAM están trabajando en la obtención de biocombustibles a partir de aguas tratadas. Y aquí cuando hablo de biocombustibles me refiero a líquidos, sólidos y gaseosos. Bueno, por ejemplo, de los residuos de las podas se están haciendo pellets, que son como pastillitas, como los taquetitos. En Europa se usan pellets de los residuos de poda, es biomasa. Con esa biomasa se hacen los pellets en lugar de carbón. Entonces ya no se usa carbón, se usan pellets. Ese es un biocombustible sólido. Biodiesel, bioturbocina, bioetanol son líquidos. Y gaseoso, pues el metano, el hidrógeno. Bueno, entonces, pues por todo este panorama, en la actualidad se está tomando mucha importancia a nivel mundial de utilizar, por ejemplo, como ya les comentaba, microorganismos. Entonces, si nosotros tenemos microorganismos, una levadura oleaginosa, o sea que en su perfil lipídico es muy alto, contiene muchos lípidos, es Rhodotorula mucilaginosa. Esta levadura es ubicua. Si nosotros, bueno, no sé si aquí son ambientales, químicos, no sé, pero los ambientales que llevan la materia de microbiología hacen una práctica que se trata de tomar del aire o del suelo microorganismos y cultivarlos, pues ahí tienen Rhodotorula mucilaginosa. Tenemos la Saccharomyces cerevisiae, que les comentaba, la del pan o la de la cerveza, la del vino. Y tenemos Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae es un microhongo, todos son fungi, ¿verdad? Del reino fungi. Pero este oryzae es el que se utiliza tradicionalmente en Japón para hacer el sake. Entonces digamos que Aspergillus oryzae y Saccharomyces cerevisiae son ya microorganismos que se utilizan a nivel industrial, que se tienen bioreactores enormes, fermentativos, y que al final del día toda su biomasa viene a representar un desecho, y que a veces no sabemos qué hacer con ese desecho, ¿no? Y entonces, pues una opción sería, a partir de la industria, que es enorme, ¿verdad? La del alcohol, de las más grandes, yo creo. Tendríamos que ver qué hacen con toda esa biomasa de las levaduras y tendríamos que hacer un proceso en el que pudiéramos recuperar esa biomasa y convertirla en biocombustibles. Para eso, pues necesitamos tener biorefinerías. Entonces, en México ni siquiera tenemos refinerías. Entonces, tener biorefinerías, ojalá que podamos, ojalá que aquí haya muchos chicos investigadores que además quieran ser empresarios y entonces junten todo esto y tuviéramos una biorefinería.
¿Por qué? Porque lo que es el desecho de esta industria podría ser la materia prima de una biorefinería. ¿Y ustedes creen que a todas estas industrias ese problema ya se les va a convertir en qué? En una fuente de ingresos. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O sea, ya esta biomasa ya existe, ya está ahí, solo hay que agarrarla y transformarla. Y bueno, la rhodotorula, pues sí es una levadura, un microorganismo, que su perfil lipídico es muy alto. Entonces, aquí también ahora viene lo de hacerlos de cuarta generación. Estos crecen mucho, pero necesitan el gen de que tengan muchos lípidos, ¿no? Y entonces tener un microorganismo que tenga muchos lípidos y que crezca muy rápido. Era lo que les comentaba de la industria del sake en Japón o del vino y la cerveza. Es una industria enorme y ahí hay mucho potencial y ahí hay mucho por hacer, así que chicos, ingenieros químicos, ambientales, economistas y todos caben en ese proyecto. El objetivo de este proyecto fue evaluar y comparar el crecimiento, producción de biomasa y acumulación de lípidos de Saccharomyces, Rhodotorula y Aspergillus, creciendo de manera independiente en agua residual pretratada y obtener biodiesel. De Rhodotorula ya hay estudios, ya se sabe que su perfil lipídico es muy alto y que se obtiene biodiesel, pero de Saccharomyces y de Aspergillus no. Entonces, por eso dijimos, si son las que se usan más, si están ahí en la industria y no hay estudios, pues hay que estudiarlas, ¿no? Y compararlas con la que sí hay estudios. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues obtuvimos la biomasa, para eso la biomasa se creció en bioreactores de 1 litro con agua residual pretratada. El agua residual lo obtuvimos de aquí, de la planta de piloto de tratamiento de aguas residuales de la UAM Azcapo, y la crecimos en bioreactores de 1 litro que los poníamos en una incubadora que nosotros hicimos con una caja de cartón y con unos LEDs para que esté calientita. Después la secamos y también la dejamos ahí, estaba aproximadamente a 30 grados el ambiente, y ya seca hicimos una transesterificación directa, que más adelante les voy a explicar cómo es, y caracterizamos el biodiesel obtenido. En los resultados, por ejemplo, de Saccharomyces obtuvimos 0.9 gramos de biomasa por litro. De Aspergillus oryzae, 0.07 gramos por litro. De Rhodotorula, 0.1 gramos. Entonces, estamos hablando en 1 litro y solo teníamos 1 litro. Y como ya habíamos trabajado con microalgas, utilizamos una cepa de microalga que es Cnidesmus sp, de la que obtuvimos 0.4 gramos. Esta la utilizamos como control positivo porque ya sabíamos que de esa alga sí habíamos obtenido biodiesel, pero no sabíamos si íbamos a obtener biodiesel de las levaduras. Y bueno, aquí tenemos esa tablita, pero pues para que la vean más rápidamente. Saccharomyces obtenemos muchísima biomasa, de Aspergillus oryzae más poquita, de Rhodotorula súper poquitita biomasa y de Cnidesmus pues un poquito más. ¿Y qué es la transesterificación directa? Bueno, la transesterificación es como vamos a cambiar los aceites, los ácidos grasos, los vamos a pasar a metilésteres, a biodiesel. Hay muchas formas, hay ácida, hay básica, y esa transesterificación está muy estudiada. Pero la transesterificación directa, nosotros tuvimos que entrarle a esta porque tenemos tan poquitita biomasa que no podemos estar separando la biomasa del aceite. O sea, imagínense si tengo 0.07 gramos, ¿cuánto aceite voy a sacar de ahí, no? Entonces, optamos por una transesterificación directa, donde teníamos la biomasa, la pusimos en tubitos de ensayo, con sus reactivos, como viene en el artículo, la sonicamos para que salieran los lípidos de la célula
y la pusimos con alta temperatura y presión durante 2 horas y media más o menos, y entonces obtenemos el biodiesel. Y este biodiesel, afortunadamente, lo dejamos sedimentar y ya pudimos caracterizarlo por FTIR. Y aquí tenemos los espectros. Estos serían los picos de los grupo carboxilo que se refieren al aceite nada más. Pero estos son los picos de los carbonos alifáticos que ya se refieren al biodiesel. Y como vemos, afortunadamente, de Cenedesmus sp, que es esta azulita que vemos aquí, es la que ya teníamos una tesis antes, ya habíamos visto que sí, que con transesterificación directa obteníamos biodiesel y fue nuestro control positivo. De Rhodotorula mucilaginosa, ¿recuerdan cuán poquitita biomasa teníamos? Y sin embargo, vean que es de la que obtuvimos más biodiesel. De Saccharomyces es esta amarillita, que fue de la que obtuvimos menos, precisamente por el perfil lipídico. Y de Aspergillus oryzae, ¿alguien ve el espectro de Aspergillus oryzae? De Aspergillus oryzae no obtuvimos biodiesel, suponemos que porque era muy, muy poquitita biomasa. Y bueno, pues como conclusiones tenemos que el agua residual pretratada sirve como fuente de carbono para el crecimiento de levadura. Sin embargo, si queremos obtener más lípidos, a lo mejor es bueno añadir algún nutriente para cada cepa, porque Rhodotorula es diferente de Saccharomyces y es diferente de Aspergillus oryzae. Entonces, a lo mejor si le ponemos algún nutriente específico para cada cepa, podríamos obtener más lípidos. Y bueno, como vimos, la cepa de la que se obtuvo más biomasa fue Saccharomyces, pero no más lípidos, ¿verdad? Entonces, de la que se obtuvo menos biomasa fue Rhodotorula, y al hacer la transesterificación directa para obtener el biodiesel, se logró obtener biodiesel de Saccharomyces y de Rhodotorula. Sin embargo, no se obtuvo biodiesel de Aspergillus oryzae, como les comentaba, tal vez debido a que era muy, muy poquitita biomasa y que además tiene muy pocos lípidos. Y a pesar de que de Rhodotorula mucilaginosa fue la cepa con menor crecimiento de biomasa, fue de la que obtuvimos más biodiesel, precisamente por su perfil lipídico. Y bueno, pues, ¿qué recomendamos? Pues obtener más biomasa y hacer pruebas con transesterificación directa en medio ácido, en medio básico, para comparar la eficiencia y determinar cuál sería el procedimiento para obtener biodiesel de cada microorganismo, cuál sería su óptimo. Y bueno, estas son algunas referencias que utilicé en la presentación. Y pues agradezco a Eduardo Prado Trejo, este es su proyecto terminal de Eduardo, él es ingeniero ambiental, y a colaboradores que siempre están ahí apoyándome, como Esel Galindo y Paulina Brica. Y pues a todos ustedes, gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, adelante.